Si bailas este tango, me caso contigo. El millonario se rió, humillando a la mujer de la limpieza delante de todos en la fiesta. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada. Antes de comenzar esta emocionante historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. El ruido de los fragmentos de cristal estalló en el salón como una bomba. Clarice Fonseca sintió cada mirada perforarle el alma cuando las 5 copas de champán Dom Perignon se rompieron contra el suelo de mármol de Carrara, creando un río dorado que se extendía hacia los zapatos de cuero italiano de los invitados. ¡Incapaz!, gritó Leandro Sampaio, interrumpiendo bruscamente la negociación de 8 millones de reales con los inversionistas japoneses. 3 años trabajando aquí y todavía consigue ser un desastre andante. El piso 15 de la Torre Sampaio estaba decorado como un palacio real para la fiesta de fin de año más exclusiva de Sao Paulo. 300 empresarios, políticos y socialites bebían champán de 1.000 reales la botella, mientras cerraban negocios que moverían miles de millones en 2024. Era el evento con el que Leandro demostraba su poder absoluto en la élite paulista. Clarice quedó paralizada en medio del desastre, aferrando la bandeja vacía que había costado 2.800 reales en cristal austriaco. Su uniforme azul desteñido contrastaba brutalmente con los vestidos Valentino y los smokines Armani a su alrededor. Durante 3 años había limpiado esas oficinas, invisible como un fantasma, cuidando siempre de no molestar a los poderosos. Señor Sampaio, le pido disculpas, murmuró, arrodillándose de inmediato para recoger los fragmentos filosos. El tacón de mi zapato se enganchó en la alfombra y... ¿El tacón se enganchó?, explotó Leandro, su voz resonando por todo el salón. ¿Quieres que crea que ni siquiera sabes caminar con un par de zapatos? Las risas comenzaron como susurros venenosos, propagándose como un virus entre los pequeños grupos. Los empresarios señalaban discretamente. Las mujeres se cubrían la boca, fingiendo sorpresa. Leandro comprendió que había ganado público y decidió transformar la situación en su espectáculo personal de humillación. «¡Atención, señores!», gritó golpeando una cuchara de plata contra la copa de cristal. «Agradezcamos todos a nuestro eficientísimo equipo de limpieza». El silencio mortal que siguió fue peor que 1000 carcajadas. 300 miradas se clavaron en Clarice como puñales, observando cada gesto suyo mientras recogía los fragmentos con manos temblorosas. Algunas socialites susurraban comentarios crueles. Hombres negaban con la cabeza, como si observaran a un animal mal entrenado. «Leandro, por el amor de Dios», murmuró Elena Vasconcelos, esposa de un empresario. La chica ya pidió disculpas. «¿Disculpas?», rió Leandro con crueldad calculada. «Elena, tú no entiendes cómo funciona el mundo real. Si no hay consecuencias, esta gente nunca aprende responsabilidad». El doctor Fernando Costa, dueño de la mayor cadena hospitalaria privada del país, se acercó con una sonrisa sádica. «Leandro, deberías descontar los daños de su salario. Apuesto a que son 3 meses de trabajo». «2 meses», corrigió Leandro, mirando a Clarice con absoluto desprecio. «El champán costó 2.800. Su salario es de 1.400 reales al mes». La información se difundió en el salón como pólvora. Los ejecutivos hacían cálculos maliciosos, comentando lo imposible que era encontrar personas competentes, incluso para los trabajos más simples. Cada palabra era una puñalada al corazón de Clarice, pero ella siguió recogiendo los vidrios en silencio, rezando para que la tortura terminara pronto. Fue entonces cuando Leandro se acercó al sistema de sonido. El primer acorde de «Por una cabeza» resonó en el salón. El tango inmortalizado en películas de Hollywood. Era la música favorita de Leandro, la que siempre ponía cuando quería impresionar a sus invitados con su supuesta sofisticación cultural. «Ya que hablamos de competencia», anunció, subiendo estratégicamente el volumen. «¿Qué tal un pequeño experimento social?
Clarisse levantó la cabeza, sintiendo el corazón acelerarse. Había algo en el tono de Leandro que prometía una humillación aún mayor. Él avanzaba hacia ella con pasos teatrales, como un emperador dispuesto a decretar una ejecución pública. «Esta es una de las más bellas expresiones artísticas de la humanidad», declaró, dirigiéndose al público fascinado. «El tango argentino, música para personas refinadas, cultas, que entienden de alta cultura». Se detuvo frente a Clarisse, obligándola a levantar la vista. La diferencia entre ellos era abismal. Leandro con su 1,87 m, el carísimo traje y el reloj Patek Philippe en la muñeca. Ella con su 1,63 m, el uniforme remendado y los zapatos negros recauchutados 3 veces. «Haré una propuesta irrenunciable a nuestra talentosa empleada», anunció Leandro, girándose teatralmente hacia los invitados. «Si esta mujer consigue bailar este tango de forma apenas decente». La pausa fue calculada, saboreada como vino añejo. «Me casaré con ella aquí, ahora mismo». La explosión de carcajadas fue ensordecedora. 300 personas estallaron en risas histéricas, aplausos sarcásticos, gritos de «acepta, acepta», como en un reality grotesco. Los celulares aparecieron de inmediato, grabando lo que prometía ser el video más viral de las redes sociales paulistas. «Imaginen el titular», continuó Leandro alimentando el circo del horror. «Leandro Sampaio, CEO millonario, se casa con la mujer de la limpieza que rompe cristales carísimos». Las risas se intensificaron. Carolina Ferreira, heredera de una dinastía del agronegocio, gritó entre lágrimas de risa: «¡Leandro, estás loco! Ella apenas puede sostener una bandeja». «Exacto», respondió él, luciéndose ante el público sediento de entretenimiento cruel. «Mírenla. ¿De verdad creen que esta mujer entiende algo de arte, de refinamiento, de danza?» Leandro se volvió de nuevo hacia Clarisse, extendiéndole la mano con desprecio, como un príncipe que ofrece caridad a una mendiga. «Entonces, querida, ¿aceptas el reto? ¿Quieres intentar conquistar un marido millonario con tus talentos artísticos?» El silencio que siguió latía de expectativa venenosa. 300 personas esperaban ver si la mujer de la limpieza sería lo bastante valiente o estúpida como para aceptar la masacre final, o si saldría corriendo en lágrimas, como Leandro secretamente esperaba. Clarisse permaneció arrodillada largo rato, exhalando profundamente mientras los últimos fragmentos de cristal le cortaban las palmas. Cuando finalmente levantó la cabeza, algo en sus ojos había cambiado. Ya no era la mirada sumisa de la empleada humillada. Era diferente, tanto que hizo fruncir el ceño a Leandro. «Señor Sampaio», dijo levantándose lentamente, «¿está haciendo esta propuesta oficialmente? ¿Delante de todos estos testigos?» «Por supuesto», rió él, intentando disimular la sorpresa por el cambio de tono. «Si consigues bailar decentemente, me casaré contigo hoy mismo». «¿Y si bailo bien?» «Muy bien», preguntó Clarisse, con una firmeza que nadie esperaba. La pregunta fue lo bastante extraña como para hacerlo vacilar. «Bueno, querida, apenas puedes caminar sin tropezar. Mantengamos expectativas realistas. Responda a mi pregunta», insistió ella, dando un paso hacia él. «Si bailo muy bien, mejor de lo que espera, ¿qué pasa?» El salón se volvió ligeramente inquieto. Algo en la postura de Clarisse había cambiado de manera sutil pero perceptible. Sus hombros estaban más rectos, la voz más firme, la mirada demasiado directa para una empleada humillada. «Si logras impresionarme», dijo él, recuperando seguridad, «entonces de verdad me casaré contigo y además te daré 10.000 reales de regalo». 20.000, replicó Clarisse sin dudar. «¿Está loco, señor Sampaio? ¿O no tiene el valor de apostar en serio por algo que considera imposible?» La provocación golpeó de lleno el ego de Leandro. Delante de la élite, ser desafiado por una mujer de la limpieza era inaceptable. «¡20.000!», gritó. «Hecho. Pero cuando hagas el ridículo, quiero que pidas disculpas de rodillas a cada persona en este salón».
De acuerdo, dijo Clarisse, y por primera vez en 3 años sonrió. Pero había algo en esa sonrisa que hizo a Leandro tragar en seco. Ella se inclinó y, para sorpresa de todos, comenzó a desatarse los zapatos negros de trabajo. El salón observó con curiosidad cuando ella se quitó con cuidado los zapatos, quedándose descalza sobre el mármol helado. «¿Qué demonios está haciendo?», susurró Patricia Oliveira, jueza del Tribunal de Justicia. «Se prepara para el ridículo de su vida», respondió Marcos Santana. Pero algunos notaron que la postura de Clarisse había cambiado en cuanto se liberó de los zapatos. Sus pies se colocaron con precisión. Sus brazos se relajaron de una manera especial, como si acabara de librarse de cadenas invisibles. «Última oportunidad de desistir», dijo Leandro, ahora ligeramente nervioso. «No quiero que después digas que no te había advertido de lo que iba a suceder». Clarisse lo ignoró por completo. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los primeros acordes de Por una cabeza resonaron de nuevo en el salón, empezó a moverse. Y los movimientos no eran lo que nadie esperaba. Sus brazos se elevaron con una gracia tal que hizo abrir los ojos de par en par a más de un espectador. Sus pies descalzos se deslizaron sobre el mármol con una ligereza que no coincidía en absoluto con la imagen de la mujer de la limpieza torpe y desmañada. Su cabeza se inclinaba al ritmo exacto de la música, como si realmente supiera lo que estaba haciendo. Y entonces comenzó a danzar. El salón se hundió en un silencio creciente. Las risas se apagaron, los susurros se interrumpieron, las sonrisas maliciosas se transformaron en expresiones de creciente desconcierto. Clarisse no estaba simplemente intentando bailar, sabía bailar. No eran movimientos perfectos, pero sí seguros, competentes. Demasiado competentes para una mujer de la limpieza que apenas se suponía que debía saber caminar sin tropezar. Ejecutaba los pasos básicos del tango con una naturalidad que dejaba a todos descolocados. Leandro sentía crecer un frío en el estómago. La escena no se estaba desarrollando como había planeado. Ella debía tropezar, avergonzarse, ceder entre lágrimas. No debía estar bailando de verdad. La música continuaba y Clarisse aumentaba la complejidad de los movimientos. Giros sencillos pero ejecutados correctamente, caminatas que seguían a la perfección el ritmo, expresiones faciales que transmitían auténticamente la emoción del tango. «Amigo», murmuró el doctor Fernando a Leandro. «Ella sabe bailar». «Es imposible», replicó Leandro sudando frío. Pero era real. Todos estaban presenciando a una mujer de la limpieza bailando tango con una competencia que nadie podía explicar. No era danza de campeona mundial, pero era buena, muy buena, demasiado buena. Cuando la música llegó a su fin, Clarisse concluyó con un cierre simple pero elegante, deteniéndose en una pose que arrancó suspiros involuntarios del público. El silencio que siguió fue ensordecedor hasta que alguien comenzó a aplaudir. Suave, dudoso, luego otro. En pocos segundos todo el salón aplaudía, pero no eran aplausos festivos. Eran aplausos de shock de personas que intentaban asimilar lo que acababan de presenciar. Clarisse permaneció en el centro del salón, respirando con calma, mirando directamente a los ojos aterrorizados de Leandro. «Bien, señor Sampaio», dijo con una voz que cortó los aplausos vacilantes. «Parece que acabo de ganar 20.000 reales». Leandro estaba pálido, visiblemente conmocionado. «Pero, ¿cómo sabes bailar?» «Aprendí», respondió simplemente ella, extendiendo la mano. «Los 20.000, por favor». «No es posible. Tú eres una mujer de la limpieza. ¿Y las mujeres de la limpieza no pueden saber bailar?», preguntó Clarisse, inclinando la cabeza. «Interesante. Esa visión suya del mundo, señor Sampaio». El salón estaba sumido en un silencio absoluto. La mujer de la limpieza incompetente había bailado mejor de lo que la mayoría de los invitados jamás lograría, y ahora reclamaba una apuesta que Leandro había hecho con la certeza absoluta de que no podía perder. «Los 20.000 reales», repitió ella.
la mano aún extendida. 300 testigos escucharon su promesa. Leandro miró alrededor desesperado, pero solo encontró rostros expectantes. Se había metido en una situación imposible, víctima de su propia arrogancia. Yo voy a buscar el dinero, balbuceó, intentando salir con dignidad de una escena que no lograba comprender. Pero las preguntas martilleaban en la mente de todos los presentes. ¿Cómo hacía una mujer de la limpieza para saber bailar tango? ¿Dónde lo había aprendido? ¿Por qué nunca lo había dicho? Y sobre todo, ¿quién era realmente Clarice Fonseca? La noche apenas comenzaba, y aquella primera sorpresa sería solo el inicio de revelaciones destinadas a cambiarlo todo para siempre. Los 20 ceros reales fueron colocados sobre una mesa de mármol, billetes nuevos de 200 aún con olor a banco, cuando Leandro regresó al salón 20 minutos después. Su rostro estaba ceniciento, sus manos temblaban levemente y el traje de 20.000 reales parecía haber perdido toda su elegancia. 300 invitados seguían allí, murmurando entre ellos sobre lo ocurrido, ninguno dispuesto a perderse el próximo capítulo de aquel drama inesperado. Clarice se hallaba sentada en un sillón de cuero italiano, aún descalza, bebiendo un vaso de agua que Elena Vasconcelos le había ofrecido. Su uniforme azul seguía siendo simple y desteñido, pero algo había cambiado radicalmente en la forma en que las personas la miraban. Ya no era la mujer invisible de la limpieza, era un enigma, un misterio que nadie lograba descifrar. «Aquí tienes tu dinero», dijo Leandro, empujándole los billetes con un gesto brusco. «Ahora quiero una explicación. ¿Cómo demonios hace una mujer de la limpieza para saber bailar tango?» El silencio en el salón fue ensordecedor. Todas las conversaciones cesaron al instante cuando Leandro planteó la pregunta que estaba en la cabeza de todos. Los celulares fueron discretamente levantados para grabar una respuesta que prometía ser explosiva. Clarice tomó el dinero con calma, contó los billetes uno por uno bajo la mirada furiosa de Leandro y los guardó en el bolsillo del uniforme. «Aprendí de joven», respondió simplemente. «¿De joven? ¿Dónde?», preguntó el doctor Fernando Costa, acercándose intrigado. «¿En qué lugar una persona como tú habría aprendido tango?». La pregunta cortó el aire como una cuchilla. «¿Una persona como yo?», repitió Clarice lentamente, dejando que las palabras resonaran. «¿Qué quiere decir exactamente con eso, doctor?». El doctor Fernando se sonrojó, dándose cuenta de la trampa en la que había caído. Yo quería decir, alguien que trabaja como mujer de la limpieza normalmente no tiene acceso a ese tipo de educación artística». «Ah, ya entiendo», sonrió fríamente Clarice. «Según usted, quien trabaja en la limpieza nació para quedarse en la limpieza, que nunca pudo haber tenido otras vidas, otros sueños, otras competencias». La incomodidad era evidente. Muchos invitados bajaron la mirada, reconociéndose en la descripción del prejuicio que ella acababa de desenmascarar. «No es eso lo que quería decir, doctora», intentó justificarse Fernando. «Es exactamente eso lo que ha dicho», replicó Clarice. Se levantó, caminando descalza por el salón, con una gracia que ahora resultaba evidente para todos. «Me han visto durante 3 años y piensan que siempre he sido solo esto que ven hoy. Una mujer con uniforme azul que limpia baños y vacía papeleras». Se detuvo en el centro del salón, en el mismo punto en el que había bailado minutos antes. «¿Nunca se les ocurrió que yo pudiera haber tenido una vida antes de trabajar aquí? ¿Que pudiera haber estudiado, soñado, conquistado? Entonces cuéntanos», dijo Carolina Ferreira, la voz cargada de escepticismo. «¿Cuál era tu vida antes de ser mujer de la limpieza?». La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Clarice miró alrededor a los 300 rostros expectantes, algunos curiosos, otros desconfiados, todos juzgando. «Fui bailarina», dijo al fin. Un murmullo colectivo recorrió el salón. No era exactamente una sorpresa después de lo que habían visto, pero escucharlo confirmado tenía igualmente un gran impacto.
—¿Bailarina dónde? —preguntó Leandro, la voz impregnada de desprecio. —¿En algún espectáculo de cabaret? La maldad gratuita de la pregunta incomodó a muchos, pero Clarice no se dejó sacudir. —En la Escuela Municipal de Danza de São Paulo —respondió tranquila. Estudié allí de los 8 a los 18 años. Luego me mudé a Buenos Aires, donde hice un perfeccionamiento en el Instituto Nacional de Danza. El salón se hizo aún más silencioso. Buenos Aires era la cuna del tango mundial. Estudiar allí significaba profesionalidad seria. ¿Buenos Aires?, preguntó Elena Vasconcelos, genuinamente interesada. Debió de costar una fortuna. Obtuve una beca completa, explicó Clarice. Fui seleccionada entre 500 candidatas brasileñas. Viví allí durante 4 años. ¿Y luego?, insistió el doctor Fernando, ahora visiblemente intrigado. Clarice vaciló un momento, como si decidiera cuánto revelar. Luego volví a Brasil y trabajé como bailarina profesional durante 8 años. Bailaba en teatros, eventos, competiciones. ¿Competiciones? Se acercó Marcos Santana. ¿Qué tipo de competiciones? Campeonatos regionales, nacionales, respondió ella. También participé en algunas competencias internacionales. ¿Y ganabas bien?, preguntó Carolina con evidente malicia. Ganaba lo suficiente para vivir dignamente haciendo lo que amaba, replicó Clarice mirándola a los ojos. Leandro, que había permanecido en silencio elaborando la información, estalló. No tiene ningún sentido. Si eras bailarina profesional, ¿por qué ahora trabajas como mujer de la limpieza? La pregunta que todos querían hacer finalmente fue dicha. El salón cayó en un silencio absoluto, esperando una respuesta que pudiera explicar el misterio. Clarice inspiró profundamente, como si se preparara para abrir una herida antigua. Porque la vida sucedió, dijo simplemente. ¿Qué clase de respuesta es esa?, arremetió Leandro. O mientes sobre haber sido bailarina, o mientes sobre por qué dejaste de serlo. No miento, señor Sampaio, dijo Clarice, con la voz endurecida tanto que algunos invitados retrocedieron. Pero tampoco tengo que justificar mi vida privada. ¡Claro que sí!, gritó él, perdiendo por completo la compostura. Trabajas para mí desde hace 3 años. Tengo derecho a saber con quién trato. Usted tiene derecho a saber si hago bien mi trabajo, replicó Clarice, y lo hago desde hace 3 años. Limpio sus oficinas, vacío sus papeleras, lavo sus baños, siempre puntual, siempre bien, siempre en silencio. Pero ocultando quién eres en realidad, replicó Leandro. Clarice rió amargamente. Señor Sampaio, ¿cuándo fue la última vez que me preguntó mi nombre completo? ¿Cuándo me preguntó de dónde vengo, qué estudié, si tengo familia? Leandro abrió la boca, pero no supo responder. En 3 años, nunca había mostrado el más mínimo interés por la vida personal de Clarice. Ni una sola vez, continuó ella, en 3 años nunca me vio como un ser humano con una historia, sueños, un pasado. Para usted siempre fui solo la mujer de la limpieza, un objeto que limpia. La incomodidad en el salón era palpable. Muchos invitados reconocían que trataban a sus propios empleados de la misma forma. Y ahora que ha descubierto que soy más que un uniforme azul, prosiguió Clarice, quiere exigir explicaciones que nunca le interesaron antes. La jueza Patricia Oliveira intervino. Clarice, no queremos invadir tu privacidad, pero debes entender nuestra curiosidad. Es muy inusual ver a una bailarina profesional trabajando como mujer de la limpieza. ¿Por qué es inusual?, preguntó Clarice. ¿Porque creen que la competencia garantiza el éxito? ¿Que el talento impide las tragedias personales? ¿Que las personas calificadas son inmunes a las circunstancias que las obligan a aceptar trabajos que no habrían elegido? La pregunta quedó suspendida en el aire, incómoda y verdadera. Mírenlo alrededor, dijo Clarice señalando el lujoso salón. Viven en una burbuja donde creen que la posición social refleja la capacidad, que los pobres son pobres por incompetentes y los ricos, ricos por superiores. No es así. No es cierto, Clarice, intentó protestar Elena. No lo es, sonrió ella, irónica.
Entonces, ¿por qué están todos sorprendidos al descubrir que una mujer de la limpieza sabe bailar? ¿Por qué dieron por hecho que era incapaz solo por mi uniforme? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie podía negar la acusación porque todos sabían que era verdad. Durante 3 años, continuó Clarice, me han visto limpiar estos salones durante sus fiestas. Pasaba junto a ustedes llevando basura, lavando copas, acomodando mesas, y ninguno de ustedes pensó jamás: ¿quién será esta mujer? ¿Qué vida habrá tenido? ¿Qué sueños? El doctor Fernando bajó la cabeza, visiblemente avergonzado. Tienes razón, nunca me lo pregunté. Porque es más fácil no preguntarlo, dijo Clarice. Es más cómodo creer que las personas en trabajos de servicio siempre estuvieron ahí, siempre estarán y merecen estar. Leandro, que se había puesto cada vez más nervioso durante el discurso, explotó de nuevo. Basta con esta sociología barata. Quiero saber por qué una bailarina se convirtió en mujer de la limpieza. ¿Qué problemas tienes? Drogas, alcohol, deudas de juego. El salón entero quedó horrorizado por la brutalidad de la pregunta. Muchos protestaron en voz baja, pero Clarice levantó la mano pidiendo silencio. ¿De verdad quieres saber?, preguntó, con la voz peligrosamente calma. Sí, quiero. Entonces se lo diré, dijo Clarice, avanzando lentamente hacia Leandro. Hace 5 años era primera bailarina de la Compañía Municipal de Danza de São Paulo. Ganaba 8.000 reales al mes. Tenía un departamento propio, un coche importado, una vida estable. Los invitados escuchaban con atención absoluta, por fin, recibiendo la historia que lo explicaba todo. Estaba casada con Roberto Andrade, también bailarín, mi pareja desde hacía 10 años. Éramos considerados una de las mejores parejas de tango de Brasil. Clarice hizo una pausa, respirando hondo como para prepararse para la parte más difícil. En marzo de 2019, volviendo de un espectáculo en Brasilia, nuestro coche fue embestido por un conductor ebrio en la autopista. El silencio en el salón se volvió sepulcral. Todos entendieron que la historia no tendría un final feliz. Roberto murió en el acto, continuó, la voz temblando casi imperceptiblemente. Yo pasé 3 meses en el hospital, 5 operaciones en la pierna derecha, 2 en la cadera, 1 año de fisioterapia. Elena Vasconcelos se llevó la mano a la boca, genuinamente conmovida. Cuando salí del hospital, descubrí que ya no podía bailar profesionalmente. Mi pierna derecha nunca recuperó la flexibilidad y la fuerza necesarias para las competiciones. Pero bailaste hoy, observó suavemente el doctor Fernando. Bailo para sobrevivir, explicó Clarice. Puedo ejecutar pasos básicos, movimientos simples, pero nunca más podré hacer los saltos, giros y acrobacias que una carrera profesional exige. La revelación cayó como una bomba. De repente, la exhibición que había impresionado a todos adquirió un significado distinto. No era una bailarina mostrando talento, era una ex-bailarina luchando contra sus límites físicos para mostrar los restos de una capacidad perdida. Después del accidente, prosiguió, perdí el trabajo en la compañía. Sin Roberto, ya no podía pagar el departamento. Vendí todo para pagar las deudas médicas y me mudé a una habitación alquilada. Leandro estaba pálido, claramente trastornado por una historia tan trágica. Intenté enseñar danza, pero no podía demostrar los movimientos avanzados. Intenté trabajar en gimnasios, pero mi limitación física era un obstáculo. Intenté ser coreógrafa, pero el mercado estaba saturado. ¿Y cómo llegaste hasta aquí?, preguntó amablemente Patricia. Hace 3 años estaba en verdadera necesidad. No podía pagar el alquiler, apenas tenía dinero para comer. Vi un anuncio de una empresa de limpieza externa y me postulé. Ella miró a Leandro directamente a los ojos. El día de la entrevista, el gerente me preguntó si tenía alguna experiencia particular. Le respondí que era ex bailarina. Él se rió y dijo que eso no importaba para limpiar baños. El salón permaneció en silencio total.
mientras todos procesaban aquella historia devastadora. Desde entonces, Clarice concluyó: trabajo de 22 a 6 de la mañana limpiando oficinas para pagar una habitación en una pensión y comprar comida esencial. Y durante 3 años he sido invisible para todos ustedes. La culpa colectiva era casi física. 300 personas se dieron cuenta de que habían tratado con desprecio a alguien que enfrentaba una tragedia personal con dignidad. Clarice Helena se acercó a ellos con lágrimas en los ojos. Lo siento. No lo imaginaban. Nunca lo imaginaron porque nunca preguntaron, dijo Clarice sin amargura, simplemente constatando un hecho. Y ahora saben por qué no cuento mi historia, porque se convierte en entretenimiento para quienes tienen una vida fácil. Leandro permaneció en silencio, visiblemente afectado. Su arrogancia se había evaporado por completo ante la brutal realidad recién conocida. Señor Sampaio, se dirigió a él Clarice, ¿todavía cree que personas como yo merecen ser humilladas por romper unas copas de cristal? Él no logró responder. Por primera vez en años, Leandro Sampaio se quedó sin palabras. 3 días después de la fiesta, Clarice llegó al trabajo a la hora de siempre, a las 22 en punto. Pero esa vez algo era diferente, no solo en cómo se sentía, sino en cómo todo el ambiente a su alrededor había cambiado. Los guardias nocturnos la saludaron por su nombre por primera vez en 3 años. La recepcionista de turno nocturno le sonrió sinceramente al pasar. Incluso los empleados de la otra empresa de limpieza la miraban con respeto. La historia se había difundido no solo entre los 300 invitados a la fiesta, sino por todo Internet. Videos grabados discretamente durante la presentación se habían vuelto virales en redes sociales, con títulos como «La mujer de la limpieza humilla al jefe millonario con una danza perfecta», y la venganza más elegante jamás filmada. En 72 horas, los videos habían acumulado más de 3 millones de visualizaciones. Clarice guardó el uniforme en los vestuarios y se puso ropa sencilla, vaqueros negros y una camiseta blanca básica. Ya no era solo una mujer de la limpieza que cumplía un horario. Los 20,000 reales lo habían cambiado todo. Por primera vez en 5 años, tenía suficiente dinero para tomar decisiones. ¡Clarice! Una voz familiar resonó en el pasillo. Era Joana Santos, responsable de recursos humanos de la empresa, que corría hacia ella con una expresión de urgencia. «Qué bueno que llegaste. ¿El señor Sampaio quiere hablar contigo ahora?», preguntó Clarice, sorprendida. Leandro nunca se quedaba en la oficina después de las 18. «Está aquí desde ayer», susurró Joana en tono cómplice. «No ha salido de la oficina, ha comido poco. Los empleados dicen que está teniendo una especie de crisis». Clarice siguió a Joana por los pasillos que conocía tan bien, pero ahora caminaba con la cabeza erguida, sin la postura sumisa de los últimos 3 años. Cuando llegaron a la sala principal, encontraron a Leandro sentado detrás del escritorio de caoba maciza, rodeado de montones de papeles y con aspecto desaliñado. Sin corbata, camisa arrugada, el cabello revuelto. «Clarice», dijo cuando la vio entrar, con voz ronca por el cansancio. «Necesito hablar contigo». «¿De qué, señor Sampaio?» «De todo», suspiró profundamente. «De lo que pasó en la fiesta, de lo que me contaste, dudó, de cómo te he tratado todos estos años». Clarice se sentó en la silla frente al escritorio, cruzó las piernas y esperó. No le facilitaría las cosas. «No he podido dormir bien en los últimos 3 días», continuó Leandro. «Pienso en tu historia, en el accidente, en lo que has pasado y sobre todo en cómo te traté sin saber nada de todo eso». «¿Y eso te molesta?», preguntó Clarice directamente. «Mucho», admitió él, «pero no solo por culpa. Me molesta porque me hizo darme cuenta de algo sobre mí mismo que no quería ver». «¿Qué cosa?». Leandro se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad de noche. «Que soy exactamente el tipo de persona que siempre desprecié de niño». La confesión sorprendió a Clarice. Era la primera vez que veía un atisbo de vulnerabilidad real en Leandro.
Mi padre era albañil, dijo aún de espaldas. Mi madre ama de casa. Crecí viendo a los patrones de mi madre tratarla como basura, viendo a los ingenieros tratar a mi padre como si fuera tonto. Clarisse frunció el ceño. No esperaba esa revelación. Juré que cuando creciera sería diferente, que respetaría a quienes trabajaran para mí, que nunca trataría a nadie como trataron a mis padres. Se giró para mirarla. Y luego tú me demuestras que me he convertido exactamente en esos imbéciles que humillaban a mi familia. Señor Sampaio, dijo Clarisse con calma, reconocerlo es un primer paso, pero reconocerlo no borra 3 años de humillaciones. Lo sé, volvió a la silla. Por eso quiero hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Leandro respiró hondo. Quiero ofrecerte un verdadero trabajo, no externalizado, no como mujer de la limpieza, sino como coordinadora cultural de la empresa. Clarisse casi rió. ¿Coordinadora cultural? Señor Sampaio, esta es una empresa constructora. Exacto. Y las empresas constructoras necesitan eventos, relaciones públicas, actividades para los empleados. ¿Tienes experiencia artística? ¿Conoces la organización de eventos? Limpio baños, señor Sampaio. No organizo eventos, pero tú puedes aprender y yo puedo enseñarte. Clarisse lo estudió atentamente. ¿Cuál sería el salario? 5.000 reales al mes, con contrato, seguro médico, vale de comida. Era más del triple de lo que ganaba como mujer de la limpieza, pero algo en la propuesta le incomodaba. ¿Por qué lo haces?, preguntó. Con culpa, él admitió. Pero también porque entendí que tengo una empleada competente que trabaja en el puesto equivocado desde hace 3 años. ¿Cómo sabes que soy competente? Nunca me mostraste más que limpieza. Te vi bailar, dijo simplemente Leandro. Vi la disciplina, la técnica, la dedicación que requiere. Quien logra alcanzar ese nivel en cualquier campo tiene la competencia para aprender otras cosas. Clarisse permaneció en silencio unos minutos, procesando la oferta. Era tentadora, pero había algo que aclarar. Señor Sampaio, seré directa. Si acepto esta propuesta, no será porque te tenga lástima, ni porque quiera aliviar tu conciencia culpable. Lo sé, será porque necesito el dinero. Y si en algún momento intentas humillarme de nuevo, me iré y contaré todo lo que sé sobre cómo tratas a los empleados. Leandro tragó en seco. Entendido. Y quiero una condición adicional. ¿Cuál? Quiero que cambies la forma en que tratas a todos los empleados externalizados, no solo a mí. ¿Cómo? Clarisse se inclinó hacia adelante. Quiero que implementes un programa de respeto para los empleados, reuniones mensuales donde puedan dar sugerencias o quejas sin miedo a represalias. Quiero que conozcas el nombre de cada persona que trabaja en este edificio. Es muy específico. Es un cambio necesario. Si realmente quieres redimirte, debe valer para todos, no solo para mí. Leandro vaciló. Era una propuesta que cambiaría toda la cultura empresarial. Y si no estuviera de acuerdo, entonces rechazo tu oferta y sigo trabajando como mujer de la limpieza. Pero ahora todos saben quién soy. Será difícil humillarme de nuevo. Era una jugada inteligente. Clarisse había conseguido el poder de negociación que antes no tenía. De acuerdo, aceptó Leandro, pero me ayudarás a implementar esos cambios. No sé cómo hacerlo solo. De acuerdo. Clarisse extendió la mano, pero con una última condición. Una última cosa. Quiero trabajar a tiempo parcial durante 2 semanas. Quiero entrenar personalmente a mi sustituta en la limpieza. No abandonaré a las personas que dependen de este trabajo. Leandro le estrechó la mano, impresionado por la lealtad que demostraba, incluso cuando se le ofrecía algo mejor. Clarisse, dijo cuando ella se levantó para salir, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Por qué no contaste tu historia antes? En 3 años nunca dijiste que eras bailarina. Clarisse se detuvo en la puerta. Aprendí que la gente no quiere escuchar historias complicadas. Quieren empleados simples, predecibles, que no les hagan reflexionar sobre las injusticias sociales. ¿Y ahora? Ahora,
Los obligué a pensar. Sonrió por primera vez durante la conversación, dándose cuenta de que tenía más poder del que imaginaba. Cuando Clarice salió de la sala, Leandro se quedó solo con sus pensamientos. La transformación que ella había provocado en él era profunda e incómoda. Durante años se había convencido de ser un buen jefe, justo y respetuoso. Descubrir que era lo contrario fue como recibir un puñetazo en el estómago. Pero había algo más. En los últimos 3 días, desde la fiesta, no lograba sacarse a Clarice de la cabeza. No solo por culpa o admiración profesional. Había algo en su fuerza, en la dignidad con que había afrontado años de humillaciones, que lo fascinaba de una manera que no sabía explicar. 2 semanas después, Clarice comenzó oficialmente como coordinadora cultural. Su primer proyecto fue organizar un encuentro de convivencia para todos los empleados. No solo los directivos, sino también los guardias de seguridad, las encargadas de limpieza, los aparcacoches y las recepcionistas. Por primera vez en la historia de la empresa, todos fueron tratados de la misma manera. ¿Cómo lograste convencer a los empleados externos de participar?, preguntó Leandro, observando el salón lleno de personal de todos los niveles conversando animadamente. Hablé con ellos personalmente, respondió Clarice. Les expliqué que era un evento real, no una puesta en escena para las fotos, y me creyeron. Me creyeron porque soy una de ellos. Saben que no los engañaré. Leandro observaba a Clarice moverse por el evento, hablar con cada empleado por su nombre, preguntar por la familia, por los problemas, por las sugerencias. Tenía un talento natural para las relaciones humanas que él nunca había notado. «Señor Sampaio», dijo nervioso José, uno de los guardias nocturnos, acercándose. «¿Puedo hablar con usted?» «Claro, José, ¿qué sucede?» «Quería darle las gracias por la fiesta. Y bueno, Clarice dijo que quiere escuchar las sugerencias de los empleados. Por supuesto, puedes hablar». José respiró hondo. «Es sobre los uniformes de los guardias. Son muy viejos, están rotos. Nos da vergüenza usarlos, pero nunca supimos cómo pedir que los reemplazaran». Leandro quedó sorprendido. Era un asunto sencillo que nunca había notado. «¿Cuántos uniformes necesitan?» «Somos 6 guardias. Con 2 uniformes cada uno sería suficiente. Considera resuelto el problema. El lunes tendrán uniformes nuevos». José se emocionó. «¿De verdad? ¿Así de fácil?» «Así de fácil». Cuando José se alejó, Clarice se acercó a Leandro. «¿Viste lo fácil que es marcar la diferencia en la vida de las personas?» «Nunca había notado los uniformes», admitió él. «Porque nunca los habías mirado de verdad», dijo Clarice. «Solo veías funciones, no personas». Durante la fiesta, otros empleados se acercaron con sugerencias sencillas. Mejorar la iluminación del estacionamiento, arreglar el aire acondicionado en los vestuarios, ofrecer café de mejor calidad en la sala del personal externo. Cuestiones básicas que costaban poco, pero mejoraban mucho la calidad de vida en el trabajo. «Clarice», dijo Leandro cuando el evento llegaba a su fin. «¿Puedo invitarte a cenar?» La pregunta la sorprendió. ¿Como jefe que invita a una empleada o como hombre que invita a una mujer? La brutal honestidad de la duda hizo vacilar a Leandro. «No lo sé con certeza, así que lo rechazo. Cuando lo sepas, me invitarás de nuevo». Se alejó dejando a Leandro confundido pero intrigado. En los últimos 15 días, Clarice había cambiado no solo su empresa, sino algo dentro de él, y empezaba a sospechar que esa transformación apenas comenzaba. 3 meses después, la empresa había cambiado radicalmente. Los empleados externos ahora participaban en reuniones mensuales. Se había implementado un programa de sugerencias. La rotación de personal había disminuido drásticamente y Clarice se había convertido en una de las personas más respetadas de la organización. Pero, lo más importante, Leandro se había transformado en una persona distinta y empezaba a comprender que su fascinación por Clarice iba mucho más allá de la admiración profesional. La pregunta que lo atormentaba era: ¿tendría alguna posibilidad real con ella?
6 meses después de la fiesta que lo había cambiado todo, Clarice estaba en su nueva oficina, pequeña pero digna, en el piso 12, con vista a la ciudad y una placa en la puerta que decía Coordinadora de Relaciones Humanas. El título había evolucionado junto con las crecientes responsabilidades. Ya no organizaba solo eventos, se había convertido en el puente entre la dirección y los empleados de todos los niveles. Era viernes, las 6 de la tarde, cuando todo se derrumbó. Clarice, tienes que ver esto. Joana Santos entró corriendo en su oficina, con una tableta en la mano y una expresión aterrorizada. Acaba de salir en la columna social de O Estado de São Paulo. Clarice tomó la tableta y leyó el título que le heló la sangre. Empresario millonario contrata a examante como empleada por favor, después de humillación pública. El artículo, firmado por Estela Moreira, una reconocida cronista social famosa por destruir reputaciones, relataba una versión completamente distorsionada de los hechos. Según el texto, Clarice era una ex bailarina decadente que había seducido al empresario Leandro Sampaio a cambio de un puesto ficticio en su empresa. El artículo insinuaba que toda la transformación de la compañía era una farsa para encubrir una relación extramatrimonial y que Clarice había usado sus encantos femeninos para extorsionar 20.000 reales al millonario. ¿Quién difundió esto?, preguntó Clarice, sintiendo la rabia subirle a la garganta. No lo sabemos, pero hay más. Joana deslizó el dedo por la pantalla. El artículo menciona detalles que solo alguien que estuvo en la fiesta podría saber. Alguien que estaba allí vendió la historia a la periodista. Clarice siguió leyendo, y la situación empeoraba con cada línea. La cronista había conseguido fotos de ella entrando en el edificio, descripciones detalladas de su vestimenta laboral e incluso información sobre su salario actual. Alguien había proporcionado municiones pesadas para destruir su reputación. Hay una fuente anónima que dice textualmente, Joana señaló un párrafo, sedució al jefe con un baile sensual y ahora él la mantiene. Está claro que hay algo más allá de lo profesional entre ellos. El celular de Clarice sonó. Era Leandro. Clarice, ¿viste el artículo? Lo acabo de leer. ¿Quién hizo esto, Leandro? No lo sé, pero lo voy a descubrir. Estoy yendo a la oficina ahora mismo. No hace falta. Puedo manejar todo sola. No puedes. Esto concierne a toda la empresa y, sobre todo, a ti. Clarice colgó el teléfono y se levantó de la silla. 6 meses de trabajo duro para conquistar respeto y construir una nueva vida habían sido destruidos por un artículo de periódico. Pero no lo aceptaría pasivamente. Joana convocó una reunión de emergencia con todos los empleados. Ahora, Clarice, ¿estás segura? Tal vez sea mejor esperar. No esperaré. Quiero a todos en el auditorio en 15 minutos. 1 hora después, el auditorio de la empresa estaba lleno. Empleados de todos los niveles estaban presentes, muchos con expresiones preocupadas. El artículo se había difundido en las redes sociales y todos ya estaban al tanto del escándalo. Clarice subió al escenario sin ningún guión preparado. Vestía una blusa azul oscuro y pantalones negros, ropa sencilla pero elegante, que se había convertido en su sello personal. Cuando el silencio se instaló, comenzó a hablar. Sé que todos ustedes han leído o escuchado hablar del artículo publicado hoy, dijo, su voz resonando en el auditorio. Y sé que muchos de ustedes se preguntan si es verdad. Un murmullo atravesó al público. Clarice levantó la mano pidiendo silencio. Les contaré exactamente lo que pasó. No la versión de la periodista, no la versión que alguien vendió para destruir mi reputación, sino la versión verdadera. Durante 20 minutos relató toda la historia, la humillación en la fiesta, el baile, la apuesta, su trayectoria como bailarina, el accidente, los 3 años como encargada de limpieza, todo sin filtros, sin minimizar los detalles, sin intentar hacerse la víctima. El artículo dice que seduje al señor Sampaio, continuó.
La verdad es que durante 6 meses de trabajo juntos, nunca hemos tenido ningún tipo de relación personal. Me invitó a cenar una vez. Rechacé la invitación. ¿Por qué la rechazaste?, gritó alguien del público. Porque no mezclo vida personal y trabajo, y porque un hombre que me humilló durante 3 años debe demostrar que realmente ha cambiado antes de que yo considere cualquier acercamiento. La brutal honestidad hizo callar al auditorio. El artículo también dice que mi trabajo es ficticio, prosiguió. Ustedes, que trabajan conmigo, saben si eso es cierto. En 6 meses hemos implementado programas para la calidad de vida, reducido la rotación en un 40%, creado canales de comunicación que antes no existían. Aplausos espontáneos comenzaron entre el público. José, el guardia de seguridad, se levantó. Clarice, tú cambiaste esta empresa. Quien diga que tu trabajo es ficticio está mintiendo. Otros empleados intervinieron. Ana, de limpieza. Nos enseñó que tenemos derechos. Carlos, del almacén. Gracias a ella, nuestros uniformes fueron cambiados por primera vez en 5 años. El apoyo era genuino, pero Clarice sabía que un artículo podía destruirlo todo en un instante. Pero hay una verdad en el artículo que debo admitir, dijo, volviendo a silenciar el auditorio. ¿Es cierto que algo ha cambiado entre el señor Sampaio y yo en los últimos meses? Un murmullo recorrió la sala. Era la primera vez que hablaba públicamente de su relación con Leandro. Él realmente ha cambiado, no solo en palabras, no por conveniencia. He visto a un hombre reconocer sus errores y trabajar para corregirlos. He visto a alguien que lo tenía todo y decidió usar su poder para mejorar la vida de los demás. Hizo una pausa, respirando profundamente. Y sí, he empezado a sentir algo por él, no por dinero, no por su posición, sino por el hombre en que se ha convertido. La confesión pública tomó a todos por sorpresa. Clarice nunca había hablado de sus sentimientos personales. ¿Entonces la periodista tenía razón?, preguntó alguien. La periodista distorsionó todo, respondió Clarice firmemente. Transformó una historia de crecimiento personal y profesional en un escándalo barato. Transformó el respeto mutuo en una aventura extramatrimonial. Transformó el trabajo honesto en favoritismo sexual. Fue entonces cuando Leandro entró en el auditorio. Caminó por el pasillo central mientras todas las miradas se dirigían hacia él. Subió al escenario con una expresión decidida que Clarice no lograba descifrar. ¿Puedo hablar?, preguntó cuando llegó al micrófono. Clarice asintió y se hizo a un lado. He descubierto quién difundió la historia, dijo sin preámbulos. Fue Carolina Ferreira, que estuvo en la fiesta hace 6 meses. Vendió la información a la periodista por venganza personal. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Carolina había perdido un contrato de 10 millones con nuestra empresa el mes pasado, continuó. Decidió vengarse atacando nuestra reputación a través de Clarice. Leandro miró a Clarice en el escenario, pero hay algo que ella no sabía cuando inventó esta historia, algo que vuelve irrelevantes sus mentiras. Sacó una pequeña caja del bolsillo. El auditorio quedó en silencio absoluto. Clarice Fonseca, dijo, arrodillándose en el escenario. Has cambiado mi vida de una manera que nunca pensé posible. Me enseñaste que el verdadero poder consiste en elevar a los demás, no en humillarlos. Me mostraste que el respeto se gana con acciones, no con palabras. Clarice quedó paralizada. No se lo esperaba, sobre todo en público. Durante 6 meses observé cómo transformaste no solo esta empresa, sino también a mí mismo. Vi tu fuerza, tu dignidad, tu capacidad de perdonar sin olvidar. Abrió la caja, revelando un anillo de diamantes simple pero elegante. ¿Quieres casarte conmigo? El auditorio estalló. Los empleados gritaron, aplaudieron, algunos lloraron. Era un final de película que nadie esperaba en la vida real. Pero Clarice no respondió de inmediato. Leandro, dijo al micrófono para que todos escucharan, ¿me estás pidiendo que me case contigo para demostrar algo a la prensa o porque realmente quieres casarte conmigo? La pregunta brutal volvió a silenciar al auditorio.
Era típico de Clarice, directa y sin rodeos. Te pido que te cases conmigo porque descubrí que no puedo imaginar mi vida sin ti, respondió él, aún arrodillado. Porque me hiciste querer ser un hombre mejor, y porque si aceptas, quiero pasar el resto de mi vida demostrando que merezco el amor de alguien como tú. Clarice lo miró durante largos segundos. Luego miró al público, a los empleados que se habían convertido en su familia, personas que respetaba y en quienes confiaba. Leandro Sampaio, dijo finalmente, me humillaste durante 3 años, me ofreciste una oportunidad por culpa, me conquistaste con cambios reales. Se arrodilló frente a él. Y ahora me pides que me case contigo en medio de un escándalo de tabloides. El auditorio contuvo la respiración. La respuesta fue sí. La explosión de alegría fue ensordecedora. 300 empleados se pusieron de pie, aplaudiendo, gritando, llorando. Era más que un compromiso. Era la victoria de la justicia, de la transformación, la prueba de que las personas pueden cambiar. Cuando Leandro colocó el anillo en el dedo de Clarice, ella se acercó una vez más al micrófono. A la periodista que escribió el artículo, dijo, con voz cortante en medio de la celebración, «Gracias, me diste la oportunidad de aclarar públicamente que conquisté mi lugar aquí con trabajo, no con seducción, y me diste la posibilidad de ganar un prometido delante de toda mi familia profesional». El auditorio rió y aplaudió aún más fuerte. «Y a Carolina Ferreira», continuó, «gracias por mostrarme que algunas personas prefieren destruir a los demás en lugar de trabajar para conseguir lo que quieren. Me enseñaste qué tipo de persona nunca quiero ser». Cuando salieron del escenario tomados de la mano, Clarice sabía que aún habría desafíos. La prensa seguiría especulando, los críticos dudando, los obstáculos apareciendo. Pero, por primera vez en 5 años, no los enfrentaría sola. 3 meses después de la propuesta de matrimonio en el auditorio, Clarice estaba frente al espejo del salón de belleza más exclusivo de São Paulo, observando una transformación que iba mucho más allá del maquillaje y el peinado. La mujer que la miraba en el espejo ya no era la colaboradora invisible ni la empleada en ascenso. Era una novia radiante, lista para casarse con el hombre que había sido su mayor antagonista y que ahora se había convertido en su más grande amor. El vestido era una obra maestra, seda italiana con bordados delicados, creado especialmente para ella por el diseñador Ronaldo Fraga. Simple, elegante, sin excesos, exactamente como Clarice siempre había soñado en los tiempos en que todavía creía en los finales felices. «Estás bellísima», susurró Marina Fonseca, su hermana menor, acomodándole el velo con lágrimas en los ojos. Roberto estaría tan orgulloso. La referencia a su difunto esposo hizo que Clarice respirara profundamente. Hubo momentos en los que aún sentía culpa por volver a ser feliz, por haber encontrado el amor después de la tragedia, pero había aprendido que honrar la memoria de Roberto significaba vivir plenamente, no enterrarse en el pasado. «Estaría contento», concordó Clarice, tocando discretamente la pequeña pulsera que había sido de él. «Y estaría feliz de que yo haya encontrado a alguien que me trata como él me trataba». Afuera del salón, el movimiento era intenso. La iglesia de Nuestra Señora de Brasil, en el barrio Jardim Europa, se preparaba para recibir a 400 invitados. No se trataba solo de una boda, era un evento que había atraído la atención de los medios nacionales. La historia de la mujer de la limpieza que se había casado con su jefe millonario se había vuelto viral a nivel internacional, apareciendo en periódicos de 12 países, pero no todo eran rosas y flores. Clarice, Joana Santos, entró a la sala con una expresión preocupada. «Debo decirte algo». «¿Qué pasó?» «Carolina Ferreira está intentando crear problemas. Rentó un coche con altavoces y está recorriendo la ciudad diciendo que la boda es una farsa publicitaria». Clarice suspiró. Incluso después de 3 meses, Carolina seguía intentando destruir su felicidad. «Y hay más», continuó Joana vacilante.
logró reunir a un grupo de manifestantes para protestar frente a la iglesia. Dicen que eres una oportunista que sedujo a un hombre rico. ¿Cuántas personas? Unas 50, pero hacen suficiente ruido como para interrumpir la ceremonia. Clarice se miró en el espejo. 3 horas para la boda y otra crisis que resolver. Parecía que el universo estaba poniendo a prueba su determinación hasta el último minuto. «Marina», dijo dirigiéndose a su hermana, «¿me prestas tu celular?» Clarice marcó un número que conocía de memoria. «Leandro, soy Clarice. Supe de las protestas frente a la iglesia». «No te preocupes por eso». Su voz al otro lado era tranquila y segura. «Ya lo estoy resolviendo». «¿Cómo?» «A mi manera. Confía en mí». 1 hora después, cuando el cortejo nupcial llegó a la iglesia, la escena frente a la puerta era surrealista. Los 50 manifestantes con carteles en contra de Clarice estaban enfrentados a más de 200 personas en su apoyo, empleados de la empresa, vecinos de la pensión donde había vivido, excompañeros de la escuela de danza, gente común que se identificaba con su historia. «Clarice, Clarice, Clarice», gritaba la multitud al verla bajar del auto. José, el guardia nocturno, sostenía una pancarta gigante. «Gracias por enseñarnos nuestra dignidad». Ana, del equipo de limpieza, tenía lágrimas en los ojos mientras gritaba: «Mereces toda la felicidad del mundo». Era imposible no emocionarse. Durante años se había sentido invisible, olvidada, sin valor. Ahora, cientos de personas habían dejado sus compromisos de sábado para defenderla públicamente. «¿Cómo supieron?», preguntó a José cuando se acercó. «El señor Leandro llamó a todos en la empresa pidiendo ayuda», explicó. «Dijo que no permitiría que nadie arruinara la boda de la mujer que cambió la vida de todos nosotros». Carolina Ferreira, rodeada de los manifestantes pagados, parecía visiblemente frustrada al ver que su intento de sabotaje se había transformado en una demostración aún más grande de apoyo a Clarice. «Esto no durará», gritó cuando las cámaras se acercaron. «Cuando él se canse de ella, todos verán que yo tenía razón». «Señora Ferreira», un periodista de Globo la enfrentó, ¿puede explicar por qué está tratando de sabotear la boda de 2 personas que se aman?» «Porque es toda una mentira», gritó, perdiendo completamente la calma. «Ella lo sedujo. Es una oportunista, una interesada». «Pero no tiene pruebas de eso, ¿verdad?», insistió el periodista. «¿Y no es cierto que intentó vender información falsa a los medios por venganza empresarial?» Carolina enrojeció, dándose cuenta de que había caído en una trampa. Las cámaras capturaron su expresión de odio y frustración, transmitiéndola en directo a todo Brasil. Desde el otro lado de la calle, Clarice observaba la escena con una mezcla de compasión y alivio. Compasión porque Carolina se estaba autodestruyendo públicamente por puro rencor. Alivio porque finalmente la verdad era visible para todos. ¿Lista para entrar? Leandro apareció a su lado, impecable en un smoking Hugo Boss. «Más que lista», sonrió, entrelazando su brazo con el de él. La entrada a la iglesia fue emocionante. La nave estaba llena no solo de personas de la élite empresarial, sino de individuos de todas las clases sociales. En la primera fila del lado de la novia estaban sentados empleados de la empresa, mujeres de limpieza, guardias, recepcionistas, todos vestidos con sus mejores ropas, orgullosos de presenciar la boda de la mujer que había cambiado sus vidas. Del lado del novio, sus padres, el albañil jubilado y la exempleada doméstica lloraban conmovidos. Se habían reconciliado con Leandro después de descubrir cuánto había cambiado, y ahora aprobaban por completo la elección de su hijo. Cuando comenzó la música, Clarice recorrió sola el pasillo central. Había decidido no tener padrinos masculinos, porque ningún hombre la entregaría a otro. Estaba allí por su propia decisión, como mujer independiente que había elegido compartir su vida. Cada paso era una declaración de victoria, victoria sobre la tragedia que casi la había destruido,
victoria sobre años de humillaciones e invisibilidad, victoria sobre los prejuicios sociales que habían intentado definir su valor basándose en un uniforme y una posición. Cuando llegó al altar, Leandro estaba visiblemente emocionado. «Estás deslumbrante», susurró. «Tú también», respondió ella, ajustándole la corbata con ternura. El padre Francisco de la parroquia donde Clarice se había confesado en los años difíciles, condujo la ceremonia con palabras que tocaron los corazones. Había conocido a Clarice en sus momentos más oscuros y ahora celebraba su completa renovación. «Leandro y Clarice», dijo, «nos enseñan que la transformación es posible, que las personas pueden reconocer sus errores, cambiar su comportamiento y encontrar redención a través del verdadero amor». Cuando llegó el momento de los votos, Leandro fue el primero. «Clarice, cuando te conocí, yo era un hombre arrogante que juzgaba a las personas por cómo se vestían, no por lo que eran. Me enseñaste que el verdadero valor reside en el carácter, en la dignidad, en la forma en que tratamos a quienes no pueden devolvernos nada». Su voz comenzó a temblar de emoción. «Me enseñaste que el verdadero poder está en elevar a los demás, no en humillarlos. Que la verdadera riqueza está en las relaciones auténticas, no en la cuenta bancaria». Respiró profundamente. «Prometo pasar el resto de mi vida siendo digno de tu amor. Prometo no juzgar nunca más a nadie por su apariencia. Prometo usar mi posición para marcar la diferencia en la vida de quienes lo necesiten». La iglesia estaba en absoluto silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Fue el turno de Clarice. «Leandro, cuando nos conocimos, tú me veías como invisible. Durante 3 años fui solo tu empleada doméstica, pero descubrí que a veces debemos ser quebrados para poder reconstruirnos más fuertes». Lo miró directamente a los ojos. «Me humillaste, me faltaste al respeto, me hiciste sentir pequeña, pero cuando reconociste tus errores, cuando decidiste cambiar de verdad, demostraste que las personas pueden transformarse». Las lágrimas comenzaron a descender por su rostro. «Me enseñaste que perdonar no significa olvidar, sino dar una oportunidad al verdadero cambio, que el verdadero amor nace del respeto mutuo, no de la conveniencia». Ella le tomó las manos. «Prometo seguir siendo tu compañera en la transformación. Prometo no dejarte nunca volver a ser quien eras. Prometo construir contigo una relación basada en la igualdad, en el respeto y en el verdadero amor». Cuando el sacerdote pronunció: «Pueden sellarlo con un beso», la iglesia estalló en aplausos. Pero no eran solo aplausos de celebración, eran aplausos de justicia. La prueba de que los finales felices son posibles también en la vida real. Saliendo de la iglesia, la pareja fue recibida por una lluvia de pétalos de rosa y gritos de apoyo. Las cámaras captaron cada momento, transmitiendo en directo una historia que inspiraba a millones de personas. Carolina Ferreira y sus manifestantes habían desaparecido, avergonzados por la demostración pública de que estaban completamente equivocados. «¿Cómo se siente al ser la señora Sampaio?», preguntó un periodista a Clarice. «Me siento como Clarice Fonseca Sampaio», corrigió con una sonrisa. «Una mujer que nunca olvidó de dónde viene, pero que ahora sabe hacia dónde va». La fiesta sería en el salón del Copacabana Palace, pero antes había una sorpresa que Leandro había preparado en secreto. «¿A dónde vamos?», preguntó Clarice cuando el coche tomó otra dirección. «Ya verás», sonrió él misteriosamente. Cuando llegaron al destino, Clarice se quedó sin palabras. Era el Teatro Municipal de São Paulo, donde había bailado profesionalmente años atrás, ahora iluminado especialmente para ellos. «Leandro, ¿qué es esto?». «Tu luna de miel», dijo él bajando del auto y ofreciéndole la mano con un gesto teatral. En el escenario del teatro, un cuarteto de tango argentino los esperaba y, en el centro, 2 pares de zapatos de baile, uno masculino y otro femenino. «¿Quieres hacerlo?», preguntó emocionada. «Quiero bailar con mi esposa en el lugar donde fue feliz», respondió él.
Si me enseñas, agregó. Clarice se quitó los zapatos de novia y se calzó los de baile. Por primera vez en 5 años, estaba de nuevo en el escenario donde había sido una estrella. Cuando la música comenzó, con Purú a la cabeza, la misma de aquella fatídica fiesta, guió a Leandro en los pasos básicos. No era la danza perfecta que ejecutaba sola. Era mejor. Era un baile compartido, imperfecto, pero lleno de amor. El teatro estaba vacío, salvo por los músicos, pero para Clarice estaba lleno de recuerdos, esperanzas y promesas de futuro. Cuando la música terminó, estaba llorando. ¿Por qué lloras?, preguntó preocupado Leandro. Porque finalmente lo entendí, susurró. Roberto me enseñó a bailar. Tú me enseñaste a bailar de nuevo. 2 años después de la boda, Clarice estaba en el escenario del Centro de Congresos Anembi frente a 1.500 empresarios, dando una conferencia sobre la transformación organizacional a través de las relaciones humanas. Llevaba un elegante traje azul oscuro y sostenía un micrófono con la seguridad de quien ha encontrado su verdadera vocación. ¿Cuántos de ustedes conocen el nombre de la persona que limpia su oficina?, preguntó al público. Pocas manos se levantaron. ¿Cuántos saben si esa persona tiene hijos, sueños, estudios? Aún menos. ¿Y cuántos han pensado alguna vez que tal vez esa persona está más capacitada de lo que imaginan? El silencio en el auditorio era ensordecedor. Clarice se había convertido en una de las conferencistas más solicitadas del país, contratada por multinacionales para hablar de diversidad, inclusión y valorización humana. Hace 3 años yo era esa persona invisible, continuó. Limpiaba baños, vaciaba papeleras y era tratada como un objeto. Hoy soy CEO de la Fundación Clarice Fonseca, que ya ha formado a más de 5.000 personas en situación de vulnerabilidad. La fundación había sido creada 1 año después de la boda, financiada inicialmente con fondos de Leandro, pero rápidamente ampliada gracias a alianzas y donaciones. Ofrecía cursos profesionales, becas y, sobre todo, dignidad a quienes la sociedad había olvidado. La transformación ocurrida en la empresa de mi marido, continuó, puede suceder en cualquier lugar. Solo hace falta ver a los empleados como seres humanos, no como recursos. Desde la platea, Leandro observaba orgulloso. En 2 años de matrimonio, había visto a su esposa transformarse en una líder inspiradora que cambiaba miles de vidas. Su empresa había cambiado radicalmente. Sampaio, en Asociados, se había convertido en un referente nacional en gestión humana, con niveles de satisfacción laboral que impresionaban a consultores internacionales. La rotación había bajado al 5% anual. La productividad había aumentado un 40% y la empresa aparecía cada año entre las mejores para trabajar. Señor Sampaio, lo abordó un periodista de Exame después de la conferencia. ¿Cómo explica el éxito de su empresa en los últimos años? Sencillo, respondió Leandro. He aprendido que cuando tratas a las personas con dignidad, dan lo mejor de sí. Cuando inviertes en el bienestar de los empleados, ellos invierten en el éxito de la empresa. ¿Y personalmente, cómo va el matrimonio? Leandro sonrió. No podría ir mejor. Clarice me enseña cada día algo nuevo sobre cómo ser un mejor ser humano. Esa noche en casa, en un ático dúplex en Jardín Europa, elegante pero acogedor, la pareja cenaba en el balcón con vista a la ciudad. Era un ritual sagrado. Todos los días, a las 20:00, apagaban teléfonos y computadoras para hablar de su jornada. ¿Cómo fue la conferencia?, preguntó Leandro emocionado. Había una empresaria en la platea que lloró cuando hablé de mi tiempo como empleada doméstica. Luego, vino a verme y me dijo que implementará un programa de valorización en su empresa. Otra vida transformada por Clarice Fonseca Sampaio. Más vidas transformadas por los dos, la corrigió él. Sin tu cambio, nada de esto habría sido posible. En ese momento sonó el teléfono. Era Marina, la hermana de Clarice, que llamaba desde Recife con lágrimas en los ojos. Clarice, tienes que ver las noticias. Carolina Ferreira ha sido arrestada. ¿Arrestada? ¿Por qué? Fraude empresarial.
La Policía Federal descubrió que durante años había desviado dinero público. Los investigadores dijeron que su obsesión por querer destruirlos la llevó a cometer errores que permitieron descubrir los crímenes. Clarice colgó el teléfono y le contó todo a Leandro. La noticia era impactante, pero también traía un sentido de justicia tardía. Se destruyó sola, observó Leandro. El odio la consumió por dentro. Siento pena, dijo Clarice con sinceridad. Desperdició años de su vida tratando de destruir nuestra felicidad en lugar de construir la suya. ¿Siempre tienes compasión hasta por los enemigos? Leandro sonrió, besándole la frente. Porque aprendí que guardar rencor duele más a quien lo lleva dentro que a quien es el blanco. A la mañana siguiente, Clarice estaba en la sede de la fundación, un edificio de 3 pisos en el centro de São Paulo, completamente renovado y equipado. 15 empleados trabajaban en distintos programas: cursos de formación profesional, alfabetización para adultos, apoyo psicológico a personas en situación de vulnerabilidad. Clarice llamó a Roberto Silva, no al difunto esposo, sino a un joven de 22 años que había sido el primer beneficiario de la fundación. Ex indigente, ahora coordinaba el programa de inserción laboral. ¿Qué pasa, Roberto? Joana lo logró. Pasó el examen de admisión a la Facultad de Derecho de la PUC. Joana Santos, no la ex responsable de RR, sino una mujer de 45 años que había trabajado 20 años como empleada doméstica, era una de las estudiantes del programa educativo. Gracias a una beca completa conseguida a través de la fundación, haría realidad el sueño de convertirse en abogada. ¿Dónde está?, preguntó Clarice emocionada. En la sala de estudio, llorando de alegría. Clarice encontró a Joana rodeada de otros estudiantes, todos celebrando la victoria colectiva. Eso era lo que más la conmovía, ver a personas que la sociedad había descartado descubrir su propio potencial. Doctora Clarice, Joana la abrazó entre lágrimas. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Lo conquistaste tú sola, respondió Clarice. Yo solo ofrecí las herramientas, pero sin la fundación jamás habría creído que fuera posible. Durante el almuerzo, Leandro llegó a la fundación con una noticia especial. Amor, tengo que contarte algo, dijo con una sonrisa misteriosa. ¿Qué? La Fundación Ford quiere financiar la expansión de nuestra fundación en otros estados. $millones para los próximos 3 años. Clarice se quedó sin palabras. Era suficiente dinero para impactar decenas de miles de vidas. ¿Cómo conseguiste todo esto? No lo hice yo, lo hiciste tú. Vieron tus conferencias, estudiaron los resultados de la fundación y decidieron invertir en el proyecto. Aquella tarde, paseando por el Parque Ibirapuera, la pareja planeaba el futuro. Con este dinero podemos abrir sedes en 10 estados, decía Clarice entusiasmada. Imagina cuántas personas podremos ayudar y tú podrás dar conferencias en todo el país. Difundir este mensaje de transformación. Lo lograremos, corrigió ella. Sin apoyo, nada de esto sería posible. Se detuvieron en un puente que atravesaba el lago, observando familias de picnic, niños jugando, parejas enamoradas. Era un momento de paz absoluta. Leandro, dijo Clarice de repente, quiero contarte algo que nunca te dije. ¿Qué? En los primeros meses, después del accidente, pensé en renunciar a todo. El dolor era demasiado, la soledad demasiado grande, y más de una vez pensé que sería más fácil no estar aquí. Leandro la abrazó, sintiendo el peso de aquella confesión. ¿Qué te hizo cambiar de idea? La rabia. Sonrió tristemente. Rabia de haber sido tratada como basura. Rabia de ser invisible. Rabia al ver a otras personas pasar por lo mismo. Esa rabia me mantuvo viva hasta encontrar un propósito. ¿Y cuál es tu propósito? Demostrar que cada persona tiene valor, que nadie merece ser invisible, que la transformación siempre es posible. Se quedaron en silencio varios minutos, absorbiendo la profundidad del momento.
¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, dijo Leandro al fin. ¿Qué? Que transformaste el periodo más difícil de tu vida en la causa más importante de tu vida. Cuando regresaron a casa esa noche, encontraron una sorpresa en la sala. Marina, la hermana de Clarice, había llegado de Recife con un niño de 8 años, Lucas, hijo de una prima fallecida en un accidente. Clarice, explicó Marina con lágrimas en los ojos. Los padres adoptivos renunciaron a él. Es muy difícil. Ya no tiene a nadie. Clarice se arrodilló frente al niño, que la miraba con ojos tristes y desconfiados. «Hola, Lucas, soy Clarice. ¿Quieres quedarte con nosotros un tiempo?» El niño asintió tímidamente. 3 meses después, los documentos de adopción estaban listos. Lucas se había adaptado por completo a su nueva vida. Asistía a una escuela privada, hacía terapia para superar el trauma del abandono y, sobre todo, se sentía amado. «Mamá Clarice», dijo una noche, usando por primera vez la palabra que ella siempre había soñado escuchar. «Gracias por elegirme. Gracias por habernos elegido también a nosotros», respondió ella, abrazando a su hijo del corazón. En la víspera del 3er aniversario de boda, Clarice y Leandro estaban en la misma sala donde todo había comenzado, ahora transformada en el espacio principal de la fundación. 200 personas participaban en una fiesta benéfica para recaudar fondos para nuevas becas. 3 años atrás, Clarice había dicho al micrófono: «En esta sala rompí copas de cristal y fui humillada públicamente. Hoy, este mismo lugar es donde ofrecemos oportunidades para reconstruir vidas». El público, compuesto por empresarios, exalumnos de la fundación, empleados y amigos, aplaudió conmovido. «Mi esposo me enseñó que las personas pueden cambiar. Yo aprendí que incluso los lugares pueden ser transformados. Esta sala ya no es un símbolo de humillación, sino de esperanza». Leandro subió al escenario y la abrazó. «Hace 3 años hice la apuesta más tonta de mi vida», dijo. «Aposté a que una mujer de limpieza no sabía bailar. Perdí 20.000 relola, pero gané mucho más. Gané una esposa, una familia, una nueva perspectiva de vida». La miró a los ojos. «Clarice, me enseñaste que el verdadero éxito no se mide con dinero, sino en las vidas transformadas, que el verdadero poder no está en humillar, sino en elevar». La fiesta concluyó con una presentación especial. Clarice y Leandro bailando tango en el centro de la sala, rodeados de amigos, familia y personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Era la misma música de 3 años atrás, pero ahora no era una demostración de competencia ni de venganza, era una celebración de amor, redención y segundas oportunidades. Cuando la música terminó, Lucas corrió a abrazar a sus padres y el público estalló en aplausos que resonaron en la noche. «Feliz aniversario, amor», susurró Leandro al oído de Clarice. «Feliz nueva vida», respondió ella, besándolo dulcemente. Afuera, São Paulo brillaba bajo las estrellas, una ciudad llena de historias de lucha, superación y transformación. Y en algún rincón de esa metrópoli, una nueva Clarice estaba comenzando su camino. Una nueva persona estaba descubriendo su propia fuerza. Un nuevo final feliz estaba a punto de ser escrito, porque, como Clarice había aprendido, cada persona merece una segunda oportunidad de bailar. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal, deja un like y escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó. De verdad, nos encantará conocer tu opinión.